Bien, llegamos a la última conferencia de nuestro foro y sin más preámbulos he de mencionar la inteligencia al servicio de Cristo Rey, la inteligencia al servicio de Cristo Rey. Finalmente, todo al servicio de Cristo Rey. Debemos ser cristocéntricos. Dice el autor francés Étienne Gilson, uno de los más grandes filósofos del siglo pasado, pero a ello puede añadirse la inteligencia, la voluntad y todo el ser del hombre y cuanto ésta realiza al servicio de Cristo Rey. Omnia instaurare in Cristo. Todo debe ser restaurado en Cristo. Son las palabras de San Pío X que sintetizan el contenido de esta conferencia. Antonio, tienes la palabra. Autoridades todas de esta querida casa de estudios, amigos entrañables de tantos años, jóvenes estudiantes. El día 11 de diciembre de 1925, el Papa Pío XI promulgaba la encíclica Quas Primas, y lo hacía con ocasión de cumplirse el 16º centenario del Concilio de Nicea, aquella gran asamblea católica que condenó la herejía arriana. Dice el Papa en esta encíclica algo que es perenne y que por lo tanto tenemos que saber hoy nosotros. Dice que hay grandes males que nos aquejan, terribles enemigos que nos persiguen, pero también amargos frutos frente a los cuales hemos de estar prevenidos. Los dos grandes males que señala el pontífice son, en primer lugar, el rechazo de Cristo y de su santísima ley, tanto en la vida privada como en la vida pública, tanto en la familia como en la escuela como en el Estado. Pero el segundo gran mal es la búsqueda de una paz internacional fuera del reino de Cristo. Lo segundo es consecuencia de lo primero, porque si la paz, según proverbial definición agustiniana, es la tranquilidad en el orden, no puede lograrse el orden, la paz, de espaldas al ordenador, esto es, de espaldas a nuestro Señor Jesucristo. Todas las almas y todos los pueblos deben someterse a la suave y salvadora soberanía de Jesucristo. Y recordaba al decirlo Pío XI la fórmula con la que cerraba el Concilio de Nicea: su reino, el reino de Cristo, no tendrá fin. A los mansos nuestro Señor les aseguró la posesión de la tierra, pero los mansos no son los pacifistas, sino los que luchan serenamente y con veteranía para que este reino no tenga fin. Junto a los males que señalaba Pío XI, son también los mismos los enemigos: el laicismo y la apostasía de la sociedad moderna. El laicismo omite hasta negar y niega hasta la omisión cualquier vestigio de la verdad crucificada, ya sea en las almas o en los pueblos. A los laicistas les molesta la cruz. La cruz es la victoria que ellos no pueden controlar ni disfrutar. Y entonces, para los laicistas, la educación, la justicia, la legislación, las costumbres, la acción política, todo ha de desarrollarse prescindiendo de Jesucristo, prescindiendo de la victoria de la cruz. Y es lógico entonces que los laicistas, de espaldas a Jesucristo, terminen por equipararlo a Él y a la verdadera y única religión, la católica, apostólica y romana, con los falsos cultos, creando un pseudoecumenismo, un eclecticismo, un sincretismo horroroso. Ese naturalismo puramente inmanente y terreno del que aquí se habló en este foro. Pero la apostasía da un paso más todavía, si cabe, puesto que combate la fe previamente negada por los laicistas, procura desterrarla, abandonarla,
y provocar en todos nosotros una abjuración colectiva, un estado de impiedad generalizado. Quienes así actúan, dice el Papa Pío XI, no pueden sino preferir el reino de Satanás y la potestad de las tinieblas por encima del reinado de Jesucristo. A quienes así actúan, habría que llamarlos, con palabras de Gustave Thibon, desertores de la eternidad. Si sabe mirarse la realidad que nos circunda, el cuadro trazado magistralmente por Pío XI hace 8 décadas coincide con lo que ocurre en nuestros días, pero agravado. En efecto, un laicismo integral lo corroe todo. Falsos cultos se homologan con la religión verdadera. La religión puramente inmanente, sensible, sentimental, predomina. Y el número de los apóstatas va ganando espacio en los gobiernos de las naciones. Cristo ha sido destronado y los hijos de las tinieblas se mueven con absoluta soltura e impunidad. Llámese a esto que acabo de decir con los nombres que se prefieran: nuevo orden internacional, globalización, posmodernismo, contracultura. Poco importan los nombres que se le pueda dar a este mal. El verdadero nombre es el que le ha dado el Papa Pío XI. Esto es el reinado de Satanás. Y nótese la denominación, porque de la denominación se sigue nuestra tarea, nuestra reacción. Una recesía tenebrosa exige de parte nuestra toda la acción y todo el empuje para que señoree un monarca que domine los cetros de la tierra y del cielo, un rey de la luz, un príncipe absoluto de todos los siglos. Bien lo sintetizaba el padre Castellani en una de sus oraciones: mírame, oh rey, el ontanar vacío, el gran terreno yermo abandonado, y ven tú mismo un día como un río. En mi vacío nunca resignado, no debemos conformarnos con este vacío, fruto de la ausencia de Cristo Rey. Hemos de llenar todos los vacíos con la presencia de la principalía de Jesucristo. Coincidiendo entonces, ayer y hoy, los males y los enemigos señalados por el Papa Pío XI, es dable establecer esa concurrencia de amargos frutos de la que el Papa nos hablaba: la discordia, la codicia, las rivalidades, el egoísmo, las comodidades particulares, la desmembración de las familias, la epidemia de los errores heréticos, dice el Papa, y sobre todo algo que nos está ocurriendo: el acostumbramiento al mal y el cansancio de los buenos. Son dos amarguísimos frutos que se siguen de estos males señalados por Pío XI. Pero ni estos males, ni estos enemigos, ni estos amargos frutos deben hacernos perder la calma y la esperanza. Y el mismo Papa nos lo dice, puesto que ante estos males, ante estos enemigos y ante estos amargos frutos, nos quedan 3 grandes bienes por sostener: una doctrina, un amor y un combate. La doctrina es la de la realeza de nuestro Señor Jesucristo, que es tal con fuerza dogmática, tanto en sentido metafórico como en sentido propio. Cristo es llamado Rey en sentido metafórico por el supremo grado de excelencia que posee y que lo levanta por sobre toda criatura. El Señor de todas las cosas, el Señor de todas las excelencias, ejerce su recesía sobre las inteligencias, porque la verdad, sobre las voluntades, porque es el bien, sobre los corazones, porque es la caridad. Cristo es llamado además Rey, ya no en sentido metafórico,
sino en sentido propio, porque recibió del Padre la potestad, el honor y el reino. En este sentido propio, la realeza de Jesucristo está afirmada a cada paso en la Sagrada Escritura. La cantan los salmos cuando anuncian un rey de equidad, de victoria, de júbilo. Lo profetiza Isaías: tendrá sobre su hombro la soberanía entera. Nos lo dice Jeremías: reinará prudentemente y hará derecho y justicia en la tierra entera. Y nos lo dice el profeta Daniel: su dominio es dominio eterno, su imperio, un imperio que nunca desaparecerá. Pero esta realeza en sentido propio, ya no en sentido metafórico como distinguíamos de la mano de Pío XI, está confirmada en el Nuevo Testamento por el mismo Jesucristo, por lo menos en 3 ocasiones. En su último discurso al pueblo, en la respuesta al gobernador romano, que recordaba ayer el doctor Guido: ego sum rex, yo soy rey, yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y a ti, Pilatos, y a los Pilatos de toda la historia les digo: no tendrían ningún poder sobre mí si mi Padre no te lo hubiese dado desde lo alto. Y después de la resurrección, centelleante como un relámpago, dice San Jerónimo, confirmó Cristo públicamente, solemnemente, que le había sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Se los había ya enseñado a los fariseos, ávidos de milagrerías vacías, pero huérfanos de fe. Cuando cura al paralítico y rumorean entre sí la escudería toda: ¿quién es este que perdona los pecados? Y Cristo, que lee los corazones, les contesta con un hecho: ahora, para que vean que el Hijo del Hombre tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, ahora yo te lo ordeno: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Cristo tiene todo el poder en la tierra y en el cielo. El padre Alfredo Sáenz, en el tomo 3 de su obra Las parábolas del Evangelio, según los padres de la Iglesia, le ha dedicado un sesudo análisis a la figura señorial de Jesucristo. Y nos dice el Padre que con esa reyesía y con ese señorío aparece también en las parábolas un rey con dominio universal, un dominio extensivo a todos los pueblos, aún a los que deambulan extraviados por los caminos de la historia. Quiere decir entonces que Cristo es rey, aún de aquellos que lo han destronado, y para la salvación aún de aquellos que míseramente lo han destronado. Realeza en sentido propio, decimos, y no solo en sentido metafórico. Realeza anunciada por los profetas, autoproclamada por Jesucristo y ratificada por San Juan, cuando lo llamó Rey de Reyes y Señor de los que dominan. Pero reyesía de la que dijo el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios 15:25, es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y propongo que esta sea la primera conclusión de este foro. Es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Cristo es Rey por derecho de naturaleza y de conquista, por el misterio de su unión hipostática, por la suprema generosidad de la redención, porque si es cierto que nos ha comprado a precio grande, y también lo dice el apóstol, el de la sangre derramada en el Calvario, entonces somos de su pertenencia, entonces somos súbditos de su reino. Y en tanto autoridad regia, la de Cristo posee los atributos del verdadero Rey. Cristo legisla, Cristo ejecuta,
Cristo juzga. Quiere decir esto que Cristo nos ha dado sus leyes, tenemos que acatarlas. Cristo imparte órdenes y mandatos, tenemos que obedecerlo. Cristo ha confiado a su iglesia la misión de juzgar y hemos de estar preparados para aceptar el juicio definitivo con las lámparas llenas y con el ánimo pronto, sin olvidar que es inherente a la misión de todo juez la sanción y el castigo, y sin confundir misericordia divina con contemporización humana. Cristo sabe que la justicia sin misericordia es cruel, por eso se nos presenta como un rey misericordioso, pero también sabe Jesucristo que la justicia sin castigo es lenidad, y por eso se nos presenta como un rey implacable. Se ha dicho, y se continúa diciendo, que este reino de Jesucristo es puramente espiritual, que en el mejor de los casos solo tiene una potestad y una vigencia en el orden de los bienes celestes. Pues es una verdad incompleta y peligrosamente fragmentada. El sin mí nada podéis hacer vale tanto para la vida de los hombres como para la vida de los pueblos. Cristo ejerce potestad sobre los asuntos terrenos de los hombres, señorea sobre toda la creación, es la fuente del bien privado y del bien público. Para Cristo no hay diferencia entre individuos y estados, ambos le pertenecen. Confiesen a Cristo los particulares, confiesen a Cristo los entes públicos. Y he aquí lo que propongo sea la segunda conclusión de este foro. Confiesen a Cristo todos, los particulares y los poderes públicos, porque bien lo ha dicho San Agustín, no pueden ser distintas las causas de la felicidad y de la prosperidad para los ciudadanos y para los estados. Pío XI, en la precitada encíclica Quas Primas, lo dice expresamente: no nieguen, pues, los gobernantes de los estados el culto debido de veneración y de obediencia al poder de Jesucristo Rey, tanto personalmente como públicamente, si quieren conservar incólume su autoridad y mantener la grandeza de sus patrias. La doctrina de la realeza de Cristo supone cantarle con esa vieja canción que a Dios queremos en la enseñanza, en la familia, en las costumbres, Dios en el pueblo, Dios en la ley. Y esta doctrina de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo excluye cualquier variante del liberalismo, aún el liberalismo católico, o tal vez principalmente el liberalismo católico, al que el Papa Pío IX llamó virus insidioso y oculto y peste perniciosísima. No es suficiente entonces la afirmación de un principado celeste, metafórico, honorable. Pues no, esto no es suficiente. Queremos un reinado real, consistente, vigente, aplicado, concreto. Queremos recordar con San Ezequiel Moreno Díaz que el liberalismo es pecado, y es el pecado que conspira contra la reyesía de nuestro Señor Jesucristo en el orden social. Con razón ha distinguido el padre García Vieira entre la realeza de Cristo como valor extrínseco y como valor intrínseco. Por el primero señala el rumbo de las colectividades todas, por el segundo influye con su gracia, alcanzando la totalidad de las almas. La potestad de Cristo no puede ser diluida, ni recortada, ni fragmentada. Es preciso que Cristo reine, que Cristo venza y que Cristo impere, como decía el antiguo y glorioso Trisagio de los tiempos carolingios. Lo ha dicho bien el padre Juan Terrada Soler: todas las políticas modernas
que han roto con la confesionalidad de los estados y que han sentado jurídicamente el principio del indiferentismo religioso o del sincretismo religioso. Todas estas políticas prometían el bienestar, prometen el provecho. Ha sucedido exactamente lo contrario. No han podido alcanzar la añadidura porque no han sido capaces de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Cuando el Papa le pidió a Bush que parara la injustísima guerra contra el pueblo de Irak, el señor Bush le contestó que esas buenas intenciones no le correspondían a él aceptarlas, puesto que no era católico. Insensato, no tendrías ningún poder sobre mí si mi padre no te lo hubiese dado desde lo alto. Una vez más se confirma en la historia lo que dijo aquí en México el licenciado Rafael Cenicero Villarreal, presidente de la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa. La Casa Blanca se llama así porque es el sepulcro blanqueado que execró nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la doctrina, que no ha sido abrogada, que no puede considerarse revocable, que ha sido ratificada en muchísimas ocasiones desde la cátedra de Pedro. Diría por lo pronto que fue ratificada públicamente el 30 de abril de 1995, con ocasión del festejo oficial en Roma de los 450 años del Concilio de Trento. Pero la primera vez que apareció en público Juan Pablo II, en la escalinata de San Pedro, portaba un gran crucifijo. Lo portaba colocado delante de sí como si fuese un espadón, empuñado fuerte y firmemente con las dos manos, e hizo resonar entonces las que serían sus primeras palabras como vicario de Cristo: no temáis, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid a su potestad salvadora las puertas de los estados, de los gobiernos, de la educación, de la economía, de la política. Y agregaba el Papa: no puede permitirse que se pierda nada de lo que es cristiano sobre la faz de la tierra. Así quisiéramos recordarlo a Juan Pablo II, suceda lo que suceda en los próximos días, con la cruz hecha espada y proclamando Urbi et Orbi que Cristo es Rey, en sentido pleno, en sentido indiscutido y categórico. Pero también, siguiendo el esquema de Pío XI que nos hemos propuesto, tenemos el amor. No solamente la reacción de la doctrina, la reacción del amor. El amor a la cruz, dice el Papa, que consiste en desprenderse de uno mismo, anonadarse, dejar de lado los bienes efímeros. Un amor que, como imita el de la cruz, es horizontal y vertical, tiene dos brazos. Cuando Santo Tomás explica el artículo 5 del credo, nos dice: si alguien quiere llevar una vida perfecta, debe aprender a despreciar y amar lo que Cristo despreció y amó en la cruz, porque, dirá el Aquinate, ningún ejemplo de virtud falta en la cruz. Está la caridad y la paciencia y la humildad y la obediencia, y está el menosprecio de los bienes terrenos, y está el consuelo inmenso de saber que se está cumpliendo con la voluntad del Padre. Qué bien lo ha dicho el poeta falangista Rafael Sánchez Mazas: delante de la cruz los ojos míos, quédenseme, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y así con la mirada en vos prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quédeseme, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así
cuando querráis me muera. No debemos creer que esta alusión al amor es algo puramente retórico o sensible, o que pertenece al ámbito de los sentimientos. Es propio del que ama, enseña San Agustín, sentir el dominio, la soberanía del amado, la fuerza gravitatoria de ese mismo amor. Lo dicen las narraciones de los Salmos, y en las confesiones agrega Agustín. El amor es un peso, pondus, y como tal nos inclina al centro. Mi amor es mi peso, pondus meum, amor meus. Él me lleva a cualquier parte a donde soy llevado. En el alma enamorada de un cristiano, en el alma enamorada de Cristo Rey, Cristo tiene su corona, su cetro y su báculo, y entonces esa alma enamorada dirá con San Juan de la Cruz: cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Pero es notable, el Papa Pío XI, cuando habla del amor al Santísimo Sacramento y al corazón de Jesús, no pide a este amor literalmente, para que no nos embargue la triste y helada severidad del jansenismo. El jansenismo, esa otra herejía que se opone a la realeza de Jesucristo, porque busca un cristianismo sin alegría, sin sentido del humor, sin los legítimos y ordenados gozos. Hemos de ser católicos, como era católico el tantas veces citado aquí Chesterton, del que escribía Anzoátegui: creía en el milagro del pan y del tocino, y en la luz clamorosa que se oculta en el vino, y en el hada Morgana y el guerrero cruzado, y en la Virgen María y en el Verbo encarnado, y llegaba las cosas y les daba su nombre, y las cosas estaban al servicio del hombre. Este hombre vida de Chesterton es el católico genuino. Este amor, así descrito por el Papa, traza huellas, deja sus racimos, una justa libertad, una disciplinada tranquilidad, una pacífica concordia, porque únicamente en Jesucristo, entiéndase esto, únicamente en Jesucristo la libertad es hija de la verdad y la paz es bienaventuranza. Quien tiene estos amores unidos al amor no puede sino recuperar la plenitud de la alegría. Al fin de cuentas, ¿qué es la Iglesia?, se pregunta San Hilario. ¿Qué es la Iglesia sino la musa de la alegría que habita en la tierra de los justos? Pues entonces, permítanme este consejo: es necesario recuperar la orgullosa alegría de proclamarse católicos, la orgullosa alegría. Pero en tercer lugar, dice el Papa Pío XI, junto a la doctrina y junto al amor, tenemos la contienda. La contienda es contra los criminales propósitos del laicismo integral, contra la audacia temeraria de los apóstatas, una contienda en la que se necesita, siguiendo el consejo de García Morente, vencer la timidez y la debilidad, resistiendo sin retirarse y sin ceder, una lucha que es colaboración y cooperación activa para que los hombres y las naciones vuelvan y se arrodillen ante el trono de Jesucristo. Una lucha que tiene que volvernos a todos los que alguna vez hemos sido bautizados, como armas de justicia para Dios, auténticos apóstoles, testigos irrenunciables, capaces de doblegar a los rebeldes, capaces de convertir a los ignorantes, capaces de trabajar por los derechos de Dios y hacerlo todo con alegría. Desertarás primero la tristeza con su país de soles indecisos. La tristeza es el juego más tramposo del diablo. A la guerra alegremente, a la guerra por Cristo, porque Cristo es la causa de nuestra auténtica alegría y contento. Todo ha sido dicho en las Aguas Primas.
Somos nosotros los que no queremos escucharlo al Papa. Y es una distracción, quiero decirlo, seguir hablando como se sigue hablando del nuevo orden internacional. Es una comodidad y es un apocamiento y es una miopía seguir hablando del nuevo orden internacional con categorías puramente sociológicas. Se suceden los diagnósticos de los males que vivimos, se suceden las opiniones sobre la crisis, abundan los comentarios, las apreciaciones supuestamente especializadas. Nadie quiere decir las cosas por su nombre. Nadie quiere decir que estamos viviendo el reinado de Satanás. Pero nadie quiere decir que este reinado, como todo reino, tiene sus súbditos, tiene su corte de aliados. ¿Quiénes forman la corte de los aliados y servidores de Satanás? Pues esta corte siniestra y maldita está formada en primer lugar por aquellos a quienes Jesucristo llamó hijos del demonio, hijos del padre de la mentira, hijos de quien es homicida desde el principio. Esta corte de Satanás la forman los judíos, de quienes dice la Sagrada Escritura: matasteis al autor de la gloria, crucificasteis al Señor de la vida. No habrá prohibición de película alguna que pueda abrogar estos sagrados textos que prueban irrecusablemente que ellos han matado a Jesucristo. Pero también esta corte la forman aquellos a los que la Iglesia viene condenando desde el año 1738, cuando en la Constitución ineminente el Papa Clemente XII reprobó enérgicamente a la masonería. Si no mencionáramos esto, aún a riesgo de escandalizar algún espíritu cándido o tembloroso, si no mencionáramos esto, pues nos hubiéramos quedado en nuestra casa, a decirlo en secreto, entre cuatro paredes. Hemos venido a decirlo en público. Pues bien, seguirán los medrosos, seguirán los timoratos y los tibios diciéndonos que estas explicaciones no convienen ser dadas, porque entonces estamos instando a una nueva cruzada, a una nueva guerra. Se trata de eso precisamente, de predicar una nueva cruzada, una nueva guerra cristera por el honor de Cristo Rey. Porque hay algo que sabemos que los cruzados y que los cristeros están a la derecha del Padre, mientras que a los predicadores de la convivencia pacífica con el enemigo, a los predicadores del contubernio y del maridaje, Dante los colocó en el infierno, convertidos en árboles retorcidos, poblados de ángeles, de aves de rapiña. Se trata entonces, insistimos, precisamente de esto, de ser intransigentes frente al error, por lo que decía José Antonio Primo de Rivera: nuestra fe y nuestra fuerza está en los muertos, y los muertos ya no pueden transigir. Repetiremos entonces una vez más con León de Grel: más que nunca iré recto, sin ceder en nada, duro con mi alma, duro con mis fuerzas, duro con mi juventud. Hablamos de la doctrina, del amor y del combate. Pero siendo tan importante entonces esta afirmación de la recesía de Jesucristo, y sobre todo siendo tan importante esta afirmación de la principalía política, para denominarla con las palabras del padre Julio Membiel, conviene ahondar un poco más sobre esta cuestión. En el año 1621, don Francisco de Quevedo escribió un libro notable llamado Política de Dios y Gobierno de Cristo, dedicado a Felipe IV. Llamó la atención al ilustre padre Osvaldo Lira este libro de Quevedo, y a él y a las enseñanzas quevedianas le dedicó, que yo sepa, 2 sorprendentes opúsculos, porque lo que hace aquí Quevedo es recoger las mejores páginas de la tradición sobre el tema, y le dice a Felipe IV: mucho tenéis que copiar de Carlos V, mucha imitación os ofrece Felipe II, si quisiéredes militar con seso. Os ponen delante estos monarcas los tesoros de la clemencia, de la piedad y de la religión.
Es decir, que hay arquetipos de reyes que supieron ser vasallos de Cristo Rey. Pero escuchemos 4 consejos concretos, como los 4 puntos cardinales que nos da Quevedo. En primer lugar, dice el poeta, en el gobierno superior de Dios sigue al entendimiento la voluntad. Lo mismo pasa en el gobierno humano. Todos los príncipes, reyes y monarcas del mundo han padecido servidumbre y esclavitud. Solo Jesucristo fue rey en toda libertad. Para ser hombres libres, hay que forjar hombres libres en la libertad de Jesucristo y en la imitación de Cristo. Primer consejo de Quevedo. Una sociedad humana, entonces, una sociedad política que quiera tener hombres libres, un gobierno que quiera no solo predicar retóricamente la libertad, sino ejercitarla y cultivarla, no puede imponer el liberalismo, debe declararse súbdito de Jesucristo. El segundo consejo quevediano es que el rey debe saber lo que da y lo que le toman, y que sepan los que están a su lado que él ve lo que ellos no ven, y que su sombra y su vestido vela. Hermosa imagen esta de Quevedo, para concluir en que entonces el auténtico rey, a imitación de Jesucristo, es el vigía permanente de su pueblo. Y dirá, estoy entre vosotros como el que sirve. No he venido a ser servido, sino a servir. La verdadera jerarquía en la que se funda en el servicio, enseñaba Ramiro de Maeztu. Atender solícitamente a los pobres es tarea de este rey. Pero recuerda, Quevedo, la hipocresía de aquellos que atienden falsamente a los pobres, como el Judas que impedía que se derramara el valioso ungüento sobre los pies de Jesucristo. Y entonces, dice Quevedo, no da a los pobres quien quita de Cristo para ellos. Ese es Judas, no limosnero. Ese es ladrón, no ministro. Sépanlo de una vez los trasnochados tiranuelos de las izquierdas. No se puede dar a los pobres quitándole a Cristo. Solo se le puede entregar algo legítimamente a los pobres en el nombre de Cristo pobre, Rey de los cielos y de la tierra. El tercer consejo de Quevedo es que no ha de permitirse el rey ningún favoritismo. Ha de castigar a los ministros que sean malos públicamente para escarmiento del resto. No debe descuidarse el rey con sus ministros. Es doctrina de Cristo, verdadero rey, dice Quevedo. Y ya hablándole coloquialmente al rey le dirá Quevedo, Señor, ¿quién viniere a vuestra majestad, si no amare su real servicio y el bien de sus vasallos y la conservación de la fe y de la religión más que todo en el mundo? Que no lo acompañe, que no lo asista. Al fin, el cuarto consejo quevediano para reafirmar y mejor entender la doctrina de la realeza social de Jesucristo es que el rey, a imitación de Cristo, el monarca legítimo a imitación de Cristo, debe expulsar a latigazos de su reino a los impíos y a los usureros, a los codiciosos y a los sacrílegos. No puede permitir a los ladrones. Pero el mayor ladrón, dice Quevedo, no es el que roba porque no tiene, sino el que teniendo mucho da algo para seguir robando más. No es ladrón solo el que viene por los tejados y azoteas, sino el que estando adentro al cuidado del rebaño lo entrega y lo vende. El drama de la Iglesia. Y termina Quevedo este consejo de un modo extraordinario. El verdadero rey debe contemplar siempre el primer misterio gozoso del Santísimo Rosario, el misterio de la Anunciación. Qué maravilla este pensamiento quevediano, que va de lo práctico y aplicable a lo celeste, de lo terreno a lo trascendente, y termina diciéndole al monarca, Majestad, recuerde el primer misterio gozoso del Santo Rosario para saber lo que es la obediencia, para saber con qué reverencia han de recibirse los mayores beneficios, para saber cómo es decente y santa la turbación, para repetirle al ángel las palabras de María Santísima, hágase en mí según tu palabra. La realeza de Cristo quiere decir también que Jesús es Rey de los lugares y de los tiempos,
Cristo es Rey de los lugares, desde el entero universo hasta lo más recóndito de nuestro corazón. Jesús, señorialmente en el jardín de Nazaret o en el monte, Jesús en el desierto y en el templo, Jesús con sus brazos extendidos en el medio del Gólgota. Todos los espacios le pertenecen a Cristo Rey, pero también, como dice Santa Teresa de Jesús, Cristo es Rey en las moradas interiores del castillo de nuestro corazón. ¿Qué significa decir que Cristo es el dueño de todo el orbe? Pues ya quedó dicho, que todo debe instaurarse en Cristo, que hemos de enraizarnos en Él, repitiendo entonces con el salmista, el Señor es la parte de mi herencia, me ha tocado un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia. Esto significa que Cristo se enseñorea sobre los lugares, que el lugar en el que Cristo se enseñorea es para mí el lugar de delicia. Por eso tenemos en Cristo Rey un lugar. Y por tener un lugar en Cristo Rey, somos peregrinos militantes, pero no somos aventureros, ni vagabundos, ni fugitivos, ni forasteros. Rey de los lugares, pero también Rey de los tiempos, decíamos. Para eso está la liturgia con sus ciclos, para eso está el libro del Apocalipsis, que nos indica que al final de los tiempos Cristo, Rey, regresará victorioso. Para eso están las Sagradas Escrituras, para enseñarnos que hay un tiempo para todo, que cada día tiene su afán, que ora bebáis, ora comáis, hemos de hacerlo todo en nombre de Dios, y que no hemos de tener miedo, porque Cristo prometió su asistencia todos los días hasta la consumación de los siglos. Cristo Rey del principio, Cristo Rey del fin, monarca de la plenitud de los tiempos, alfa y omega, presente en todas las edades de nuestra vida, presente Cristo en todas las edades de la historia. El Padre Innocenti, hablando de la conversión de ese gran estadista que fue Benito Mussolini, recuerda la oración del Duce cuando llega al centro de la fe. Yo lo veo como el eje de mi vida y de la historia, y a los siglos girar a su alrededor. Los hombres miran la cruz y descubren el camino de toda la humanidad. Cristo, Rey de los lugares, Cristo, Rey de todos los tiempos. Nuestro lugar de partida y de llegada es Cristo Rey, porque Cristo, dirá Santo Tomás de Aquino comentando el Evangelio de San Mateo, es un Rey recapitulador en el seno de una monarquía trinitaria. Entonces podemos entender otra vez lo que dice el salmista, qué amables son tus moradas, Señor. Entonces podremos decir con propiedad que vamos con alegría a la mansión del gran Rey. ¿Pero qué significa que Cristo es el dueño ya no del orbe, sino de mi corazón? Quiere decir, y esto lo ha dicho bellamente von Hildebrand en su libro sobre el corazón, que Cristo no ablanda el corazón, lo fortalece con su gracia, pero permite que el corazón no sea de piedra. Ablandar el corazón no es halagarlo, no es hacerlo de azúcar, no es aflojarlo, es hacerlo dulce y severamente fuerte. La figura señorial de Cristo debe vertebrar todos los lugares, la ciudad, el campo, la viña, el lagar, la universidad y la patria. Pero, bien ha dicho Monseñor Torrás y Bajés, en su obra El Rosario y su mística filosofía, que el Supremo Rey pide una reina, no a cualquiera, sino a la que solo podía serlo y puede serlo, aquella que estuvo íntimamente asociada a su encarnación, a su vida, a su pasión y a su muerte. Ubi Rex Regina, donde está el Rey está la Reina, donde está Cristo Rey está María Reina. La Iglesia lo reconoció desde siempre, a través del culto y de las devociones, a través de las palabras de los padres de Oriente y de Occidente, a través de las enseñanzas de los santos y de los grandes teólogos, y a través de las revelaciones de San Juan.
que nos muestra una señora vestida de sol, coronada de estrellas, y que tiene la luna como por escabel de sus pies. Es María Santísima, Señora y Soberana, Reina de todo lo creado por justicia a disposición de Dios. De allí que Pío XII instituyera formalmente la festividad de la realeza de María en su encíclica Ad Caelis Reginam del año 1954. La Madre del Rey es reina, en sentido propio, en sentido real. Es cierto que su potestad no es absoluta, sino limitada y subordinada. Es cierto que la tiene en tanto recibida y participada de la autoridad regia de Jesucristo, pero aún así, la regecía de María Santísima es esplendorosa en el cielo y aquí abajo convierte a los hombres y a las naciones en sus súbditos. Hay obligación de escuchar y de servir privada y públicamente a María Reina. María Reina está asociada en la lucha contra los mismos enemigos de Cristo. Su reino es espiritual y sobrenatural, pero también es temporal, y sin el reconocimiento del reino temporal de María, no puede haber ni santificación plena, ni patria soberana, ni continente soberano. Bajo su cetro de amor misericordioso, debemos colocar nuestras familias, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras naciones, nuestra universidad, nuestras costumbres. María Reina, vestida de sol y coronada de estrellas, se nos presenta como reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, reina de todos los ángeles, reina de la paz. Y permítanme que lo diga, reina de mi patria, la Argentina, desde el santuario de Nuestra Señora de Luján hasta las Islas Malvinas, porque el operativo militar que en 1982 recupera nuestras islas se llamó Operativo Rosario, en homenaje a María Reina del Rosario, y para demostrarle al mundo que en aquella guerra justa la única reina no estaba en Londres, sino en las Malvinas, como está en la tierra entera y como está en el cielo. María, Reina de América, Emperatriz de América, María Santísima de Guadalupe, la heroica e impar guadalupana, como se canta en el himno de laudes, en la liturgia de las horas. Ayer alba, en el alba, subiste presurosa, por servir a tu prima, cual sierva ante los siervos. Hoy a México bajas, cual rosa misteriosa, para anunciar al indio que en sus ratos acervos jamás estará solo, porque jamás, oh madre, ha sido en nuestra historia cobarde subterfugio, porque tú eres la escala ante el Hijo del Padre, tú el regazo y el puente, tu defensa y refugio. Eres cifra y compendio de este México grave, eres signo y sustancia de nuestra nueva raza, eres lámpara y cuna, eres báculo y ave, eres vínculo y nudo, eres tilma, eres casa. María Reina, fuerte como un ejército dispuesto para la batalla, porque la guerra, mis queridos amigos, sigue entablada entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Solo parece que llevan a la delantera la serpiente. Liberales, laicistas, masones, cabalistas, gnósticos, corruptos de toda la haya, ocupan hoy los primeros puestos entre los poderes mundiales. No fue así al principio, ni lo será para siempre. Está escrito que la Virgen aplastará la cabeza del infame y que el reino de su divino Hijo no tendrá fin. Es cierto que las huestes del anticristo están desatadas, pero también estamos nosotros. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El día declinado. Ya no podemos regresar del frente de combate. No nos sirven los neutrales, ni los abstencionistas, ni los componedores de opiniones. No nos importan las encuestas, ni los votos. La batalla espera en dos campos dispuestos, clara e inexorablemente enfrentados. Nosotros elegimos caudillo, divisa y dama. Nosotros elegimos a Cristo Rey y a María Reina. Y termino diciéndoles a todos que sobran los motivos para esta elección aquí en las tierras de Jalisco. Sobran los motivos en esta tierra
para decidirse a pelear por la reyesía de Jesucristo. Fue el gran Iturbide el que, oponiéndose a las presiones masónicas norteamericanas, inauguró y presidió como emperador la Orden de los Caballeros de Guadalupe al comienzo mismo de su reinado, y al final de sus días, en vísperas del martirio, les dejó escrito a sus compatriotas: a vosotros, mexicanos, en el acto mismo de mi muerte os recomiendo el amor a la patria y la observancia de nuestra santa religión. Ella es la que os ha de conducir a la gloria. Y fue otro hombre singular de esta tierra el que nos dejó dichas estas palabras vibrantes, llenas de actualidad. Anacleto González Flores, en su obra Tú serás rey, nos lo dice bellamente: se puede renunciar a muchas cosas, pero no se debe renunciar a la púrpura de Cristo, que estamos obligados a mojarla con nuestra propia sangre. Hemos pagado muy cara nuestra deserción, porque por haber renunciado a ser reyes, hemos venido a ser esclavos, y hoy no hay más remedio que subir. Llegaremos a ser reyes, no para nosotros, no para nuestra vanidad ni para nuestros planes personales, sino para que reine Cristo sobre las montañas y sobre los tejados. Tú serás rey, y que ese grito se cumpla, no para hacer reinar a un hombre, sino para hacer reinar plenamente a Jesucristo. En el emocionante diario de un cristero, escrito por Luis Rivero del Val, bajo el nombre de Bajo las patas de los caballos, se cuenta el caso de unos combatientes cristeros que han llegado a la localidad de Cedillo, a 20 kilómetros de Colima, en vísperas de la festividad de Cristo Rey, y que se encuentran, como nosotros hoy, sin reyesía de Cristo, con Cristo destronado. Pero ¿cuál fue la reacción de los cristeros ante ese Cristo destronado que veían con dolor? Pues entronizarlo de nuevo. Y entonces el capellán de esa tropa cristera les habló a sus hombres diciéndoles lo que quiero decirles yo a vosotros: Cristo Rey está aquí. No tenemos campanas que canten la gloria, no hay órgano, lo han destruido. Los muros están sin cortinajes, la pompa se ha ido, no hay oro, no hay plata, se lo han llevado las uñas rapaces, pero está tu pueblo, oh Cristo Rey, este pueblo que has armado a través de los siglos, al que diste una inteligencia clara como nuestro cielo, amiga de lo grande y de lo noble, valiente hasta la temeridad, amante del peligro, dadivoso y acostumbrado a la pobreza. Tu pueblo despierta gozoso y alborozado en los días festivos, cuando el furor inhumano de la persecución lo hiere, siente vibrar su alma y bullir el corazón. Fuerte, inquebrantable, corre a la trinchera y al sacrificio, sabe morir lanzando vencedor el grito de viva Cristo Rey. ¿Cómo surgió este pueblo? Dios lo quiso y mandó para cumplir esta misión a su propia madre, haciéndola mexicana. Han pasado los siglos, y con los siglos las tempestades, la racha demoledora, y sin embargo aquí está tu pueblo, oh Cristo Rey, con su fe vigorosa, lozana e inmortal. Tu amor tiene tan profundas raíces en nuestros pechos que nadie lo arrancará. Concédeme, Señor, que el viva Cristo Rey, mi último grito en la tierra, sea mi primer cántico en el cielo. A Cristo Rey nos dirigimos pidiéndole: Cristo Rey de dolores y coronado de espinas, reina sobre las almas. Cristo Rey, por el soberano don de tu amor, reina sobre las almas. Cristo Rey, que ha sobrado tu primer milagro en las bodas de Caná, reina sobre las familias. Cristo Rey, que diriges las batallas y llevas sobre tus hombros la señal de la soberanía, reina sobre las naciones. Cristo Rey, que derribas a los poderosos de su trono, reina sobre tus enemigos y aplástalos. Cristo Rey, que has vencido al infierno por tu muerte gloriosa en la cruz, reina sobre tus enemigos. Cristo Rey, que volverás como príncipe y soberano a juzgar a los vivos y a los muertos. Ven, Señor Jesús, Cristo Rey, aquí, desde el corazón de Jalisco, en este octubre que contenía litúrgicamente la festividad de tu realeza invicta. Nosotros estamos dispuestos a proclamarte el último y el único monarca, para que nos sientas tus súbditos, oh Cristo Rey.
para que nos sientas tus vasallos, Señor de los ejércitos. Escucha nuestra consigna de guerra, la misma con la que tus valientes cristeros marchaban al martirio. ¡Ave Rex! ¡Ave Rex! ¡Viva Cristo Rey! ¡Decid conmigo! ¡Viva Cristo Rey! Muchas gracias. Tenemos un evento en unos minutos. Por su hermosura se los recomiendo mucho que lo escuchen. Antes de pasar también a la ceremonia de clausura, hemos de platicar un poco sobre algunas de las conclusiones de este foro. Creo que las conclusiones ya fueron mencionadas explícitamente en la conferencia de Antonio Caponeto. Creo que los que hemos estado presentes en el foro recordamos también la valiosa aportación de todos los conferencistas anteriores. Intentando puntualizar un poco, quisiera, antes que nada, que todos ustedes supieran del esfuerzo tan grande de mucha gente para poder llevar a cabo este evento. Gentes a las que es importante reconocerles su aportación, indudablemente en primer lugar a todos los expositores que vinieron de lugares muy lejanos de Argentina, de Chile, de Colombia, de Italia y de la misma España, que estuvo aquí para filmar su video pero no se pudo quedar, el profesor Ayuso. A nuestras autoridades universitarias que apoyaron tanto la iniciativa de este evento, y a la Federación de Estudiantes de Jalisco, que ha tenido la iniciativa del desarrollo de este evento y que año con año lo ha estado soportando y empeñados en que el mismo continúe más adelante. Tenemos una lista importante de gentes a quien mencionar, y si alguno se me pasa, les pido disculpas por esta omisión. El comité organizador del foro, integrado por el biólogo José Luis Arreguín, Ricardo Beltrán Rojas, el licenciado Bernardo Castillo Morán, el licenciado Víctor Escalante, el licenciado Héctor Gómez, ingeniero Jaime Hernández, el licenciado Carlos Montes y todo su equipo de seguridad, el licenciado Enrique Aguilar, la licenciada Georgina Núñez Serafín, el licenciado Ramón Velasco, el doctor Fernando Quevedo, Ángel Galván, presidente de la Federación, Antonio Aldama, Raúl Leguizamón, Ramiro González de la Cruz, Adrián Tirado, Francisco Romo Limón. También a los moderadores, al maestro Bernardo Castillo, al licenciado Héctor Gómez, a los relatores, el doctor Ricardo Miguel Flores Cantú, licenciado Jorge Fernando Sánchez Cú, Adrián Tirado Lugo, Manuel Vargas de la Torre, el licenciado Ernesto Álvaro López, el licenciado Refugio Durán Muñoz, el licenciado Héctor Gómez González, la doctora Guadalupe Figueiras, Silviano Hernández, la licenciada Cristina Ruiz Hernández, la doctora María del Carmen Ulloa, Alberto López Udiño, Alfredo Tapia, Ambrís Tapia, José Manuel Aguilar,
Guzmán, Ignacio Sánchez Ramírez, Mauricio Alcocer, Sofía Villavicencio, Óscar Angulo, Jesús Ambriz Vidal, Francisco Romo Limón, Teresita Castillo, Raúl Leguizamón, a la Dirección de Comunicación y Desarrollo encabezada por Víctor Escalante, por su magnífico apoyo y su gran labor en el evento, y todo su equipo, que es un equipo muy grande de colaboradores de la Dirección de Comunicación y Desarrollo, a Folia Universitada, encabezada por Francisco Romo Limón y todo el equipo de colaboradores que trabajaron incesantemente para tener las imágenes del foro que ven en el mezanín, para poder imprimir una enorme cantidad de libros que podrán ustedes apreciar y que están a la venta en el mezanín y a la salida en la parte inferior, y para sacar en una forma verdaderamente esforzada el catálogo de la exposición de arte religioso, que es una verdadera maravilla, la mejor probablemente en décadas aquí en Jalisco, y que se encuentra en el Centro de Profesores Egresados y está abierta al público en general y estará durante todo un mes. Al comité organizador de la exposición, en donde participan muchas gentes y también tendrán su reconocimiento en la clausura del mismo, y donde particularmente de fuera destaca la colaboración de María Inés de Toscano, que a su vez es la directora del Museo de Guadalajara, y del licenciado doctor Antonio Martínez, que fungió como curador y que por su amor a esta actividad hicieron esta magnífica obra posible, junto con el director o coordinador de ese comité, que era el biólogo José Luis Arreguín, a todos los choferes que nos ayudaron, al periódico 8 Columnas, que nos apoyó con la impresión del catálogo y con la impresión de algunos otros afiches, pósters, propaganda, publicidad diversa del foro. Y demás personas que hicieron posible esta colaboración. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible este evento. La barca y las tempestades, revolución y restauración. Yo estaré con ustedes hasta el final del siglo, hasta el final de los tiempos. Y se produjo en el mar una agitación grande, tal que las olas cubrían la nave, pero él, entre tanto, dormía. Acercándose, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y decían: ¿quién es este al que los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Hemos reflexionado en el marco de los trabajos del foro sobre la historia de la salvación y de la revolución, vista desde la misma Iglesia de Cristo. La lucha entre el bien y el mal, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, entre Cristo y Satanás, entre la cristiandad y el nuevo orden mundial. ¿Qué nos queda hacer en esta efímera vida? En 100 años no nos cansaremos de repetir: nadie de los que está aquí presentes se encontrará dentro de 100 años. Todos, absolutamente todos, habremos de perecer, y todos habremos dado cuenta al Creador, y nuestro destino eterno habrá sido sellado definitivamente. Habremos caído para entonces en alguna de las dos eternidades, por siempre, 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 siempre. Entre tanto, ¿qué nos queda por hacer?
Si el mundo no se acaba pronto, nosotros sí nos vamos a acabar. Hay gentes que cuando la vida se les termina, todavía hacen un último esfuerzo por aferrarse a los bienes de este mundo. Y con mucha riqueza tratan de ver dónde acomodarla para que la misma perdure. En vez de construir catedrales, iglesias, de ayudar a los monjes y a las monjas que rezan por nosotros incesablemente, día y noche. En vez de ayudar a su iglesia y en vez de buscar que se salven más almas. ¿Qué diferencia habrá cuando nos presentemos ante el Señor con nuestro puño de amor y con nuestras buenas obras para poder lograr caer en la eternidad de siempre con Él? ¿Qué nos queda hacer? A Dios rogando y con el mazo dando, definirnos. A los tibios los vomitaré, a los tibios los vomitaré, dijo nuestro Señor. La vida es milicia, no es pacifismo. La vida es milicia. Hay que poner todo lo nuestro al servicio de Dios. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si al final perdemos el alma? ¿De qué nos sirve ganarlo todo si perdemos el alma? La ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada el que se salva sabe y el que no, no supo nada. Absolutamente nada, aunque haya sido rey, presidente, gobernante, líder, gran empresario, gran artista, gran líder, lo que haya sido. Si no se salvó, no supo nada, porque se le escapó lo más importante. Por eso hemos escogido para este foro este tema, para que nos ayude a definirnos, pero a su vez para implorar al cielo que estos tiempos de relativismo, de subjetivismo, de confusión tan grande, terminen pronto. Son muchas las personas que se están condenando y es terrible pesar para todos nosotros saber que no hicimos lo suficiente por nuestras familias, por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por nuestros superiores y por nuestros inferiores y súbditos y colaboradores en el trabajo, por nuestros familiares en general y nuestro prójimo. El cuerpo místico de Cristo, su iglesia, pasa también por el camino al Gólgota, pasa por la pasión y también la misma la veremos crucificada y pensaremos al verla que no era divina, así como lo pensaron los que en el Calvario dejaron sola a la Virgen, sola a ella creyendo, incluso sus apóstoles. Pero Dios, en su inmenso amor, nos da una y otra oportunidad, pero las mismas algún día van a cesar, van a terminar. Hay que rogar a Dios por la vuelta completa a la Eucaristía de nuevo, de la cual, según el sueño de Don Bosco, la barca de Pedro se soltó. Y viene esta enorme tormenta y esta barca asolada por las barcazas que le disparan y que al penetrarla la Virgen suelta unos efluvios de luz que sanan las heridas de la misma barca. Pero continúa el Papa a bordo de la misma, intentarlo, anclarla de nuevo a las columnas de la Virgen y de la Eucaristía. Por eso escogimos este sueño de Don Bosco, para que comprendiéramos también lo que escatológicamente pasa en este mundo. La barca de Pedro, en el intento de volverse a anclar, perece el Papa. Viene un abordaje interno dentro de la misma barca
y la lucha es cuerpo a cuerpo. Y cuando se logra anclar de nuevo, lentamente, después de haberse soltado a la Eucaristía, a la misa de siempre, de nuevo la barca, sobreviene una enorme calma. Y esa calma hace que los enemigos sean destruidos y las barcas y las barcazas que atentas a la misma esperaban el fin de la misma, se van acercando lentamente, se acercan y se anclan, se amarran de la barca de la Iglesia. Y esa gran calma es la que hay que pedir. Que regrese nuestro Señor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven a reinar de nuevo en nuestro mundo y en nuestros corazones. Tenemos las mejores armas para este propósito, mejores que los ejércitos más grandes, mejor que cualquier arma que terrenalmente pudiéramos pensar. Y son las que el mismo Señor nos legó para nuestra propia salvación en los sacramentos, en la oración y en el amor al Sagrado Corazón. Hay que hacer los viernes primeros, 9 viernes primeros del mes, y aseguraremos la perseverancia final, el arrepentimiento final, para ganar en nuestra batalla personal el cielo. El Inmaculado Corazón de María triunfará. Hay que amar el corazón de María fuertemente y hay que rezar el rosario diario. El que reza el rosario se salva. El que reza se salva, el que no, no se salva. Y el que reza el rosario tiene la promesa de que se salvará. 15 minutos diarios de rosario valen por toda la eternidad. Y la eternidad es enorme.